Listo, ahora sí. Bueno, pues no, muchísimas gracias por la invitación. La idea de hoy es pues presentar algo de mi experiencia en monitoreo geomecánico para proyectos de SACD. Eh, pues parte de lo que presento hoy es mi tesis de doctorado y pues también algunas experiencias pues de campo y eso. Una cosa es que pues el workshop como tal es para inyección cíclica. En este caso pues estamos más enfocados en proyectos de SACD, que pues es la técnica de recobro térmico más utilizada acá en Canadá. Sin embargo, digamos que lo que se va a presentar puede ser aplicable tanto a SACD como a inyección cíclica o a cualquier otro tipo de recobro térmico en yacimientos de crudos pesados. Nuevamente, esto es parte pues, de mi investigación que fue dirigida por el doctor Rick Chalaturnik de la Universidad de Alberta. Esto es lo que, pues como los temas que voy a tocar, voy a empezar con una introducción de SACD, después voy a hablar de Reservoir Containment. Yo tuve la oportunidad de estar en algunas partes de las presentaciones de esta mañana y pues el enfoque era muy en el yacimiento, ¿cierto? Aquí de pronto nos vamos a ir a hablar no solamente de lo que pasa en el yacimiento, sino de lo que pasa en las capas superiores del yacimiento. Después vamos a hablar de técnicas de monitoreo nuevamente en SACD o en cualquier tipo de recobro térmico que se utilizan, especialmente acá en Canadá. Y después, pues aquí ya es como la parte como de la investigación como tal, que es como traer parte del conocimiento y de la experiencia que hay en ingeniería geotécnica, ingeniería de yacimientos. Después voy a hablar de simulación, de simulaciones que yo hice y de predicciones que se hicieron en temperatura, en presión, en deformación en superficie y cómo estas simulaciones nos ayudan a diseñar un programa de monitoreo que sea efectivo y que no termine siendo costoso, que es lo que muchas veces se ve. Después vamos a hablar del valor de la información y de un caso de estudio y voy a concluir con conclusiones. Entonces, pues solamente pues como para refrescar qué es SACD. SACD es inyección cíclica de vapor. Lo que se hace es que se perforan dos pozos horizontales en el yacimiento. Los pozos están separados más o menos 5 o 6 metros entre ellos dos y por el pozo superior se inyecta continuamente vapor. Por el pozo inferior se produce continuamente emulsión de vapor con condensado de agua o con agua. Y y lo que se hace es que se generan unas cosas que en inglés se conocen como steam chambers, como cámaras de vapor, y pues estas cámaras de vapor eventualmente pues en los proyectos empiezan a tener coalescencia y empiezan a tener unas geometrías muy interesantes dentro del yacimiento, que es una de las cosas que vamos a hablar ahora y que es fundamental para entender la respuesta geomecánica del subsuelo, ¿cierto? Aquí tenemos más o menos que entre pares de pozos puede haber una distancia entre 80 y 120 metros, depende de las propiedades de los yacimientos. Entonces, la idea es como empezar a hablar de geomecánica, ¿cierto? Yo pienso que si en algo hay geomecánicas en el recobro térmico, ¿cierto? Y para eso pues es tan básico como pensar en qué es lo primero que uno piensa cuando uno calienta algo, ¿cierto? Lo primero que sucede es que se expande y pues cuando hablamos de expansión, cuando hablamos de deformaciones, inmediatamente estamos hablando de geomecánica. Entonces, lo que tenemos es que en SACD se genera esta cámara de vapor. La cámara de vapor tiene unas condiciones de alta tensión, de alta presión y alta temperatura, y pues me va a empezar a generar unas deformaciones que no solamente son deformaciones del yacimiento, sino que me genera deformaciones en las rocas que están alrededor. Y pues uno de los principales como riesgos que hay es las deformaciones que se generan en la roca sello, ¿cierto? Y pues tenemos que debido a las deformaciones que se generan en el yacimiento, se generan, digamos, dos zonas o zonas de diferentes regímenes de esfuerzos en la roca sello que pueden llevar a falla por tensión o a falla por extensión y a falla por cizalla. Y bueno, y mucha gente se pregunta cuál es el problema si yo fallo la roca sello, ¿cierto? Y pues básicamente el problema es que nosotros queremos que todo lo que se inyecta en el yacimiento y todo lo que esté en el yacimiento se quede en el yacimiento. Si nosotros rompemos la roca sello, pues, va a haber comunicación entre el yacimiento y las capas superiores y pues puede generar problemas ambientales o problemas a la salud y diferentes cosas que vamos a ver en ejemplos. Entonces, esta diapositiva como para contextualizar
la quise llamar como qué tan malo puede ser. Y pues este es el caso extremo que ocurrió acá en Canadá en el 2006. Es un caso que es de reconocimiento mundial. Es una explosión que según los cálculos fue de 240 toneladas de TNT, que es alrededor de 5 veces la bomba no nuclear más grande que tiene el ejército ruso. Y pues la explosión fue tal que el yacimiento, esto era un yacimiento que estaba entre 60 y 80 metros de profundidad, la base de la Caprock, y generó un cráter de más grande que un campo de fútbol, ¿cierto? Y pues hay reportes, hay mucha literatura de esto. Aquí simplemente puse una de las fotos más impresionantes para mí, que es, esto es en superficie y se ve una parte de la Caprock que se supone que debe estar a 80 metros de profundidad, completamente vertical en superficie. Entonces, pues imagínense como la energía de la explosión pues para hacer esto. Eh, Aparte de esto, hay otros accidentes. Este digamos que es como el más severo, pero inclusive en campos más profundos. Este es un campo también muy famoso, un accidente muy famoso, que es Primrose, que está más o menos a 500, 600 metros de profundidad. Nuevamente la base de la Caprock, y también ha habido lo que en inglés le dicen flow to surface o flujo a superficie, pues que si bien no es tan catastrófico como el caso de Jocelyn, igual pues es de bastante preocupación. Entonces, basado en esto, lo que pasó acá en Canadá fue que en el 2016, el Alberta Energy Regulator, que es el regulador pues de acá, sacó una directiva que era como todos los requerimientos que se tienen que cumplir para poder hacer inyección de vapor en lo que ellos llamaron shallow area. Sin embargo, pues el regulador, la verdad, es estricto, sea en esta área o no sea en esta área somera, es bien estricto. Y pues uno de los componentes que tiene esta directiva es un programa de monitoreo. Entonces aquí surge la pregunta de cómo se debe monitorear, ¿cierto? O sea, ¿qué es un programa de monitoreo efectivo? ¿Cómo lo planeo? ¿Qué tengo que monitorear? Y pues ahí para eso empezamos a pensar qué es lo que normalmente se monitorea, ¿cierto? Entonces pues normalmente tenemos dos tipos de monitoreo: lo que se llama in situ o monitoreo en superficie. En in situ tenemos normalmente monitoreo de presión y temperatura con diferentes instrumentos, y también hay un tipo de monitoreo que está, pues, digamos, relacionado con la parte in situ, que es todos los datos de producción e inyección, como la inyección de la presión de inyección, la presión de producción, las tasas y todo esto. Y por otro lado tenemos como el monitoreo en superficie, ¿cierto? En superficie, pues aquí se ha vuelto muy famoso una herramienta que se llama INSAR, que es monitoreo satelital, ¿cierto? Lo que pasa es cada 8 días pasa un satélite y mira qué tanto ha cambiado la elevación del suelo. Aparte de esto, pues hay meters, hay simplemente como estudios topográficos y como los mismos, la misma elevación, pero con láseres. Y pues tenemos lo que son monitoreos, digamos, sísmicos, que son sísmica 4D y microsísmica. Aquí es muy importante entender una cosa, y es que todo esto está correlacionado. Yo vi que mucha parte de las presentaciones de esta mañana estaban hablando de esto, ¿cierto? De cómo los cambios de temperatura, cambios de presión generan cambios volumétricos, y cómo esos cambios volumétricos me van a gobernar mis cambios en porosidad y en permeabilidad. Y pues si uno se pone a ver, esto es un problema como cíclico, ¿cierto? Porque pues finalmente la permeabilidad es la que me va a decir para dónde se me está yendo la temperatura, para dónde se me está yendo la presión. Y entonces aquí podríamos tener como un loop que todo el tiempo se está cerrando entre temperatura y petrofísica, ¿cierto? Entonces simplemente aquí quiero como mostrar qué tipo de instrumentos se utilizan. En in situ, en monitoreo in situ se utiliza sobre todo lo que es termocuplas y piezometers, ¿cierto? O también fibra óptica. Bueno, en esto hay mucha tecnología y todos los días se inventan cosas nuevas. Y pues la idea es mirar con el monitoreo in situ, es mirar por dónde se me está yendo el vapor, por dónde se me está yendo la presión, la temperatura. Y bueno, y tratar de entender. Recordemos pues que finalmente todo esto es gobernado por la física y las cosas que están pasando en el yacimiento, y pues la idea es entender qué está pasando en el yacimiento, dónde tengo flujo conductivo, dónde tengo flujo convectivo, y cómo es la respuesta
nuevamente, o sea, uno piensa que una cosa es flujo y yo pienso que es un error que ya ha tenido mucho, sobre todo muchos casos que uno ve acá y es que la gente analiza el flujo completamente separado de la geomecánica y la geomecánica completamente separada del flujo, pero aquí tenemos que todo está ocurriendo simultáneamente, ¿cierto? Donde está yendo el flujo es donde se me está yendo el vapor, la temperatura, donde se me está expandiendo la roca y los fluidos, y ahí es donde me están alterando las propiedades petrofísicas que nuevamente me van a alterar por dónde se me va a ir el vapor. Esto simplemente es como para mostrar el tipo de gráficas pues, que se pueden tener. O sea, hay unas gráficas que se pueden tener simplemente como unos registros. Entonces, pues aquí se ve los resultados de termocuplas con el tiempo y cómo es el perfil de distribución de temperatura en los pozos. Y esto también se puede hacer, pues, digamos, para una profundidad dada, lo que se puede hacer es mirar qué está pasando con la presión, la temperatura y tratar de entender ¿qué pasa acá? Bueno, aquí ahorita vamos a tocar un poquito, aquí hay efectos poroelásticos también grandísimos, hay efectos de si tenemos condiciones drenadas, no drenadas, entonces nuevamente volvemos a geomecánica, ¿cierto? Este es otro tipo de monitoreo in situ que se hace, que es con extensometers, y aquí lo que se hace es mirar los desplazamientos horizontales o medir los desplazamientos horizontales en el yacimiento o en la CAPRO, donde lo quiera medir. Esto es ya pues más relacionado con el monitoreo en superficie. Este es un caso, este es el yacimiento más somero que hay acá en Canadá, que está actualmente operado. Es un yacimiento que está más o menos, la roca sello está a 120, 130 metros de profundidad. Y pues lo que se ve, aquí tal vez no se alcanza a ver, pero o aquí sí se alcanza a ver 75 centímetros, 85 centímetros. Lo que vemos acá es que después de 15 años de estar produciendo, de estar inyectando vapor, la elevación del suelo ha aumentado 85 centímetros. Entonces, nuevamente, o sea, esto, pues cuando uno piensa 85 centímetros es casi la mitad de una persona, pues, o la mitad de una persona. Entonces pues, son desplazamientos considerables, ¿cierto? Y esto es en superficie, o sea, aquí todavía no sabemos qué está pasando en el subsuelo. Bueno, con tiltmeters también se hace este tipo de análisis. Aquí hay diferentes técnicas. Nuevamente, esta es como la técnica más usada acá en Canadá, que es satelital. Lo que se hace es que se instalan corner reflectors, que son simplemente como unos postes que reflejan, digamos, las ondas cuando pasa el satélite. Entonces pasa el satélite, envía una señal, se devuelve y se puede mirar cuánto es la elevación y pasa 8 días después y se mira cuánto ha cambiado y así se puede tener pues durante todo el tiempo productivo del campo. Por último, pues están los métodos de monitoreo sísmico. Estos generalmente pues son mucho más caros, la verdad. Estos son más que todo como a corto tiempo, no se hacen así como, o sea, si uno piensa en un proyecto de SAC-D, estamos hablando de 20, 25 años inyectando vapor. Digamos, pues, la sísmica 4 es demasiado útil para entender para dónde se está yendo el vapor y cómo está haciendo la sustitución de fluidos en el yacimiento. No es tan útil para mirar deformaciones, pero pues aparte por el costo, pues es algo que uno hace cada 3, 4 años a lo sumo, pues, ¿cierto? Y igual con la microsísmica, pues tener el arreglo microsísmico y todo eso generalmente es para cosas muy momentáneas y precisamente ese es uno de los grandes, digamos, retos en cuanto al monitoreo de recobro térmico. Es que pues la idea es que podamos monitorear durante todo el tiempo del proyecto. Finalmente está pues esto que les decía de los datos de producción y datos de inyección. Estos datos sí son, digamos que es una información muy útil porque pues la estamos recolectando todo el tiempo. Con esto es con lo que se hace gerencia del yacimiento todo el tiempo y con lo que se controla inyección de vapor, caudales y presiones. Y pues muchas veces, recordemos que todo está correlacionado, no podemos separar geomecánica y flujo porque todo está ocurriendo al mismo tiempo. Y pues, por ejemplo, este es el caso de Jocelyn. Este es el perfil de producción de la explosión que mostré pues, más arriba. Este es el perfil de producción y, por ejemplo, la explosión pues, ocurrió el 16 de mayo del 2006 y más o menos un mes antes, un poquito más de un mes antes, se había empezado a ver unos cambios de inyectividad, ¿cierto? Que los llamaron unas anomalías de inyectividad, donde se ve la presión de inyección es esta moradita
entonces se ve que la presión de inyección empieza a bajar cuando el caudal de inyección está subiendo. Aquí lo que tenemos es que hay un cambio de inyectividad abrupto y que seguramente está relacionado con un canal de alta permeabilidad, con un canal de alta conductividad, que puede ser una fractura por extensión, puede ser una fractura por cizalla, puede ser una reactivación, pero pues finalmente lo que me está diciendo es la permeabilidad o la inyectividad aumentó bruscamente pues en este punto. Y pues si uno se pone a analizar esto más, por aquí vuelve a ocurrir algo muy parecido, que mucha gente pues digamos como que lo relaciona con la propagación, de pronto esto fue una iniciación de fractura y por aquí se propagó la fractura. Cuando se ve la historia, pues realmente no pararon de inyectar, o sea, las fracturas se siguieron propagando y se fueron propagando y propagando hasta que eventualmente pues ocurrió la explosión que generó el cráter y que generó pues como estas alertas de la contención de yacimientos. Ahora, si vamos como a la parte de mi investigación, la parte de mi investigación fue, listo, el ente regulador nos está pidiendo que monitoreemos yacimientos y creemos que puede ser algo útil para evitar otro incidente como estos, pero la pregunta siempre ha sido, ¿qué tanto sabemos en ingeniería de yacimientos de monitoreo? ¿Cierto? Entonces, lo que empezamos a hacer fue empezar a mirar en geotecnia. En geotecnia se encuentra documentación de monitoreo desde los años 30, desde Terzaghi. Terzaghi desde el principio, cuando empezó a plantear toda la teoría de mecánica de sólidos y esto, habló siempre de una cosa que se llama el Observational Method, y que después lo cogió Peck y Skempton, que fueron unos estudiantes de Terzaghi. Y digamos que esto sí es el día a día de los proyectos de geotecnia, ¿cierto? En geotecnia, en túneles, en represas, en slope stability, todo el tiempo se está monitoreando, todo el tiempo se está pensando cómo se debe diseñar un monitoreo, dónde debo instalar instrumentos, cuántos, cada cuánto debo tomar una medición. Y pues la idea siempre, o sea, la idea con esta investigación fue como tratar de utilizar todo el conocimiento de geotecnia en la parte de ingeniería de yacimientos y mirar si traía algún beneficio, ¿cierto? Eh, entonces, cuando uno empieza, pues sobre todo este libro es como, yo le digo que es como la Biblia del monitoreo en los proyectos de geotecnia, y es un libro como, digamos, muy descriptivo cómo se tiene que monitorear cualquier proyecto paso a paso, que son los pasos que son como los puntos que se deben mirar. Entonces, pues este es, digamos, lo que yo llamo un approach sistemático que dice qué es lo que se tiene que mirar paso a paso para plantear un monitoreo y pues en este caso lo que hicimos fue adaptarlo a un proyecto de SACD, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos a hacer esta investigación nos dimos cuenta que, por ejemplo, mucha gente empezaba acá, ¿cierto? Y es lo que pasa todo el día, todo el tiempo en la industria, o sea, la gente va y escoge el instrumento y sí, INSAR lo está utilizando todo el mundo, INSAR es algo súper poderoso, no es tan caro, todo esto, entonces vamos a utilizar INSAR, pero ni siquiera estamos pensando por qué estamos utilizando esto, ¿cierto? Entonces aquí simplemente se trata como de una forma lógica, decir, bueno, primero usted está monitoreando el subsuelo, ¿cierto? Muchas veces aquí, ya vamos a ver un caso de campo, aquí el monitoreo se diseña como si fuera algo de superficie, ¿cierto? Ni siquiera se preguntan qué heterogeneidades se tiene, cómo se va a comportar el yacimiento, cómo se van a comportar las capas superiores. Entonces, pues la idea es empezar con definir como todas las condiciones del subsuelo. Y después acá yo resalto esta palabra predicción porque es fundamental, ¿cierto? Y también vamos a ver que es muy diferente cuando uno planea un monitoreo basado en predicciones o cuando uno planea un monitoreo como sin ningún punto, pues ni nada, ¿cierto? Otro punto que es fundamental son las preguntas. Inclusive en geotecnia hay como un axioma que dice que si no hay pregunta no debería haber instrumento. O sea, si usted no quiere ayudarse a responder una pregunta con un instrumento, entonces simplemente no instale nada, ¿cierto? Y después venimos a la parte de selección de instrumentos, entonces pues precisamente hay que seguir todos estos pasos antes de escoger el instrumento. Y pues aquí ya tenemos cosas que son muy específicas de SACD, ¿cierto? O de recobro térmico. En recobro térmico tenemos, yo creo que la temperatura es tal vez la condición más difícil para instrumentos, ¿cierto? Sobre todo, pues los instrumentos todo el tiempo tienen partes
de caucho o de materiales que no aguantan altas temperaturas por mucho tiempo. Aquí estamos hablando de temperaturas de 250 grados, 200 grados, y que además pues tiene un ambiente también corrosivo, y pues es importante pensar en que queremos monitorear por 25, 20, 25 años los procesos. Y otra cosa también que es fundamental es los locations, y aquí tenemos que hablar sobre todo de valor de la información y de costos, ¿cierto? Aquí se perforan muchos pozos observadores y un pozo observador puede ser bastante costoso, ¿cierto? Hay pozos, depende de la instrumentación y depende de la profundidad, pero hay pozos observadores que pueden llegar a costar un millón y medio de dólares, y estamos hablando que en un caso de campo aquí puede haber 250 pozos observadores. Entonces pues esto representa valor significativo. Bueno, entonces lo que se empezó a hacer fue coger un caso de campo. Esto es un proyecto de SACD que es operado por PetroChina Canadá, y lo que hicimos fue empezar a hacer un modelo geomecánico que tratara de capturar todas las heterogeneidades y todo lo que hay en el subsuelo. Y digamos que esto siempre se vio como un ambiente virtual. O sea, si tenemos estas heterogeneidades y este modelo geológico y geomecánico, cómo se y empiezo a cambiar diferentes estrategias de operación y estas cosas, cómo sería la respuesta de instrumentos que están localizados en diferentes partes del proyecto. Entonces, bueno, entonces pues simplemente esto es mostrando la estratigrafía. Esto pues tiene en cuenta, el modelo tiene en cuenta desde superficie, inclusive pues acá tenemos de underborden bastante. El yacimiento es McMurray, que viene siendo esta línea acá amarilla. Y pues esto simplemente es como lo que conocemos de dominio interno y dominio externo de geomecánica. Eh, y pues aquí lo que se trató de ver es, bueno, lo que se trató de incluir es las heterogeneidades. Y pues aquí simplemente es como para dar una idea. Estos son fotos del yacimiento. Aquí se ve, por ejemplo, partes del yacimiento que tienen arenas muy limpias, con muy buena saturación de bitumen. Pero cuando nos empezamos a mover, especialmente a la parte de arriba del yacimiento, empezamos a tener ambientes de sedimentación completamente diferentes, que empiezan a tener todas estas heterogeneidades, y que finalmente son las que van a gobernar para dónde se me va a ir el flujo y para dónde se me va a ir el vapor y cómo va a ser la forma de la cámara de vapor, ¿cierto? Las partes la parte de las heterogeneidades en el yacimiento ha sido muy estudiado pues acá, y es algo que es el día a día de geomodelamiento y de simulación en Canadá. Pero la parte de la Cabrock sí no ha sido tan estudiada. Generalmente la gente piensa que la Cabrock es simplemente que la roca sello es un cuerpo de una roca muy apretada, que es sólido, competente y continuo e intacto. Y pues cuando también nos vamos a ver núcleos, vemos que no es así, ¿cierto? O sea, aquí podemos ver, por ejemplo, esta parte de acá tiene muchísimo silt, o sea, empieza a tener granos más grandes, no es clay. Y esto tiene y esto tiene una influencia grandísima en el comportamiento geomecánico, porque en general pues uno siempre tiene como la concepción de que los clays tienen o las arcillas tienen muy bajo ángulo de fricción, alta cohesión, y las arenas es al revés, alta fricción, baja cohesión. Pero cuando empezamos a ver estas mezclas, es muy difícil empezar a caracterizar, ¿cierto? Y sobre todo tomar núcleos de esto es muy difícil. Uno abre las cajas de núcleos y simplemente no hay núcleo, ¿cierto? Entonces empezar a caracterizar esto y mirar realmente cuál es la resistencia de estas rocas es toda una discusión, ¿cierto? Aparte, pues mucha parte de cuando uno ya se va a ver como el estudio más fundamental de arcillas, hay una parte que viene de la resistencia de las arcillas, que es por consolidación, por litificación, por algo que en inglés le dicen aging o envejecimiento. Y es simplemente las arcillas cada vez empiezan a tener más fuerza entre los enlaces, entre los minerales y todo eso. Y muchas veces cuando tenemos presencias de arenas, presencias de limos, ya esto empieza a disminuir, ¿cierto? Entonces, con esto lo que se buscaba era tener un modelo heterogéneo que incluyera todas las heterogeneidades del yacimiento y también las de la Cabrock. Inclusive teníamos heterogeneidades en lo que llamamos overburden o los depósitos del cuaternario,
pero pues aquí sí no tenemos muchos datos, pues ni nada. Aquí intentamos sacar datos de la literatura hasta donde más pudimos, y pues simplemente acá se muestra como las distribuciones y las, como los modelos geoestadísticos que se utilizaron para hacer las simulaciones. Aquí hay una parte muy importante, y es esta parte que está justo abajo de la Cabrock, que nosotros pues que tuvo como una principal importancia, porque esta es una de las zonas más monitoreadas en los campos de recobro térmico de Alberta, y es básicamente porque pues aquí es donde realmente está ocurriendo la inyección de vapor, y pues aquí es una zona que tiene muy buena permeabilidad, que está saturada de agua, y pues generalmente se utiliza para ver en el momento en el que se empieza a conectar el yacimiento con la zona, y pues eventualmente puede ser una amenaza para la roca sello. Entonces, pues para esto se hicieron un sinnúmero de simulaciones acopladas en dos caminos, y acopladas eh, como acopladas pues en one way couple, que simplemente pues tenemos para flujo se utilizó STARS, pues que es el simulador de CMG, y de ahí se sacaba la distribución de presión y temperatura, y se corrían simulaciones en FLAC 3D, que es un simulador de geomecánica, y pues de ahí sacábamos deformaciones, condiciones de falla, desplazamientos y esfuerzos. Y también, y los resultados que se van a mostrar es como una acople pues de dos vías, que lo que se hace es, se corre el flujo, aquí se está corriendo temperatura y presión, con esto vamos y corremos una simulación en geomecánica hasta que alcanzamos equilibrio. Una vez se alcanza equilibrio, tenemos las deformaciones y las condiciones de falla, y con las condiciones de falla y las deformaciones podemos actualizar eh, las porosidades y las permeabilidades, y volver a correr flujo con estas nuevas condiciones. Creo que esta mañana ya se habló de esto. Entonces, pues este simplemente es como la metodología que se siguió. Aquí entonces ya empezamos a hablar de resultados, y pues aquí es donde empezamos a ver que las heterogeneidades juegan un papel fundamental en qué está pasando en el yacimiento. Esto simplemente son las cámaras de vapor a diferentes tiempos. Entonces, por ejemplo, si uno mira el par de pozos 1, tiene muy mal desarrollo de cámara de vapor en lo que se llama como el heel del pozo. Y mientras que, por ejemplo, el Welper 5 el par de pozo 5 tiene un desarrollo de cámara de vapor muy bueno. Y cuando vamos a mirar, pues obviamente esto está gobernado nuevamente por las propiedades petrofísicas, ¿cierto? Entonces, si aquí miramos qué pasa en el par de pozos 1, lo que vemos es que pues hay muy baja permeabilidad en esta parte, que es el heel. Entonces, pues prácticamente nunca entra vapor al yacimiento, inclusive cuando el productor tiene buena permeabilidad, pero pues ya con esto simplemente no se genera vapor en esta parte del yacimiento, y la mayoría de vapor se va en esta parte, que es donde empezamos a ver acá que sí hay un mejor desarrollo de la cámara de vapor. Esto también simplemente es para mostrar como el efecto de estas heterogeneidades, ¿cierto? Aquí varias cosas, aquí se muestra, aquí trato de mostrar la permeabilidad, y este simplemente es como la estructura de la parte superior del yacimiento. Y inclusive si cogemos dos puntos, ¿cierto? Por ejemplo, acá el yacimiento en este caso, digamos en el punto 2, el yacimiento es más espeso que en el punto 1. Entonces, pues uno esperaría que de pronto acá se me caliente más la Caprock, porque pues está más cerca del yacimiento. Sin embargo, por ejemplo, como tenemos, digamos, estas barreras acá de flujo, que también ya las vamos a ver, realmente empezar a tener una buena propagación de temperatura acá en la parte vertical, pues es complicado, y pues se terminan generando este tipo de comportamientos. Eh, uno de los tantos análisis que yo hice fue mirar qué pasa si asumo heterogéneo o homogéneo. Esto es un caso típico muchas veces cuando se hace geomecánica, pues dada la complejidad de simulaciones geomecánicas, la gente asume que todo es homogéneo, ¿cierto? Entonces, pues aquí simplemente represento como la distribución de permeabilidad en un pozo, la distribución de permeabilidad en un pozo heterogéneo. ¿Y qué pasa con la temperatura? Esto sería lo que mediría, digamos, unos instrumentos de temperatura en estos escenarios. Entonces vemos que las formas, o la forma en la que se va a censar, digamos, la temperatura es completamente diferente.
Y si, digamos, nos vamos más como al detalle, lo que pasa es que cuando tenemos homogeneidad, pues primero tenemos que la cámara de vapor crece verticalmente. Y si tenemos un pozo a una distancia dada, lo que va a pasar es que se empieza a sensar esa temperatura hacia abajo, mientras que si tenemos una barrera de flujo como un canal de lodo o lo que sea, va a hacer un comportamiento completamente diferente y se va a sensar hacia arriba, ¿cierto? Y este es el tipo de cosas que hay que entender o que hay que tratar de entender antes de instalar los instrumentos, porque muchas veces, claro, instalamos el instrumento, la termocupla, y después vamos y miramos y no entendemos el comportamiento, ¿cierto? Pero el comportamiento realmente puede estar explicado todo con las heterogeneidades y con la geología. Esto también es para mostrar cómo viajan los frentes de vapor y de temperatura en el yacimiento. Aquí cuando tenemos que estar muy cerca al pozo inyector, tenemos que viajar muy juntos, ¿cierto? Pero eventualmente en algún momento, en este caso la mitad de dos pares de pozos, llega primero, o sea, digamos que el frente de presión es casi inmediato, que se propaga por el yacimiento, mientras que la temperatura pues se demora un poco más para viajar. Esto es muy dependiente también de permeabilidades relativas, muy dependiente de saturación inicial de agua, que es uno de los problemas también que hay acá en Canadá, que hay yacimientos con saturaciones muy altas de agua inicialmente, con movilidades muy altas, y pues eso va a depender qué tanto se me propague la temperatura y la presión. Eh, una cosa que muestran las simulaciones y que también se muestran instrumentos en campo es que hay un efecto poroelástico en esta zona que les contaba anteriormente. Aquí se tiene el yacimiento, esto es lo que se llama como la primera barrera o el tope del yacimiento continuo, y aquí se tiene una zona que es saturada de agua, que eh, es monitoreada en casi todos los proyectos de SACD, también de inyección cíclica. Y lo que se ve muchas veces es que dependiendo de las condiciones de drenaje de esta región, se van a tener algo que se llama Thermal Induced por Pressure, que es como presión de poro inducida por temperatura. Básicamente lo que pasa es que por conducción va a llegar la temperatura de esta zona, y dependiendo de las condiciones de drenaje, cuando llega la temperatura, los fluidos se expanden, y si no tienen para dónde disiparse, pues lo que va a suceder es que va a aumentar mucho la presión y no hay flujo, ¿cierto? O sea, aquí no estamos hablando de flujo, sino que simplemente flujo de temperatura, pero no flujo de fluidos, ¿cierto? Mientras que pues en este caso, si tenemos el mismo perfil de temperatura, pero si tenemos condiciones drenadas, pues la expansión y el exceso de presión de poro se disipa en la formación. Una de las cosas que, digamos que siempre me preguntan era por qué me importa tanto la distribución de temperatura en el yacimiento, ¿cierto? Y aquí pues trato de mostrar lo relacionado nuevamente, esto pues ya lo había explicado, pero lo relacionado que está el desplazamiento, esto es el desplazamiento vertical en la base de la caproc con la temperatura en la base de la caproc. Entonces, por ejemplo, en este caso, que es después de 5 años, se ve que es casi que totalmente correlacionable pues en el pozo 1 nuevamente, que es donde el yacimiento tiene más baja calidad, es donde menos se me desarrolla mi cámara de vapor y donde menos tengo deformaciones en la CAPROC, ¿cierto? Entonces, pues esto está completamente relacionado. ¿Qué pasa en el yacimiento? Es lo que finalmente va a pasar en la CAPROC. Y pues si uno va inclusive más lejos y mira cuál es la correlación entre entre el desplazamiento vertical en la roca sello y y el factor of safety, este es digamos que una de las cosas cuando uno mira contención de yacimientos, el factor de seguridad es como lo que uno siempre quiere sacar de las simulaciones para ver si a las condiciones que yo estoy operando mi yacimiento de presión y temperatura, mi roca está fallando, no está fallando, qué tan lejos está de la falla, ¿cierto? Finalmente el factor de seguridad es un indicativo de qué tan lejos o qué tan cerca estoy de la falla. Entonces, pues nuevamente aquí podemos ver que donde tengo más desplazamientos, donde genero más deformaciones y donde posiblemente más concentración de esfuerzos y tal vez falla podría tener. Bueno, una de las cosas que más miré es la gente, digamos, o los proyectos, pues en general, monitorean mucho
cuál es la deformación en la superficie, ¿cierto? Realmente el monitoreo de deformación en in situ casi no se hace. Entonces, realmente la pregunta siempre ha sido qué tan efectivo es el monitoreo en superficie para ver qué es lo que está pasando en el subsuelo, ¿cierto? Yo aquí a esto le digo que es como un teléfono roto, ¿cierto? O sea, porque realmente lo que hay entre la roca sello y la superficie no sabemos mucho, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la profundidad, pues se va a tener esta atenuación de desplazamientos. Esta es la deformación que los simuladores muestran en la roca sello y esta es la deformación que se muestra en superficie. Y pues a medida que esto aumenta esta distancia, pues la atenuación de desplazamientos es mayor. Entonces, pues bueno, pues ahí empiezan a generarse preguntas de qué tanto puedo tomar yo decisiones basado en monitorear solamente la superficie. Inclusive, pues fuimos un poquito más lejos y lo que hicimos fue empezar a inyectar a presiones muy altas, a presiones iguales al esfuerzo mínimo, de tal forma que se indujeran y que se propagaran fallas por extensión, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, se ve fallas por extensión después de 10 años, pero en la CAPRO realmente en la superficie, perdón, o sea, si yo me limito solamente a monitorear la superficie, realmente no puedo ver si se me está iniciando una falla por tensión, por cizalla, por lo que sea. Inclusive cuando uno mira, digamos, uno coge un punto y uno dice, instala un instrumento en el sitio donde la deformación en la superficie va a ser máxima. En el momento en el que empieza la falla por extensión, no hay un indicativo claro que diga usted está fallando la CAPROC, ¿cierto? Entonces, pues esto muestra las limitaciones y muchas de las, nuevamente volvemos como a la teoría de todas las preguntas que hay que hacerse antes de instalar instrumentos, porque realmente no es muy efectivo para este propósito, ¿cierto? Y pues digamos que la pregunta que siempre que yo muestro esto acá, la pregunta es, bueno, entonces usted me está diciendo que no debería seguir monitoreando la superficie. Y pues yo siempre digo que el subsuelo es como un acertijo, ¿cierto? O sea, el subsuelo realmente nosotros no sabemos qué hay allá. O sea, nosotros tenemos un pozo cada X distancia, nosotros tenemos registros, tenemos, no sé, manes muy tesos en geoestadística o lo que sea, pero pues finalmente no sabemos qué es lo que está allá y cómo hacer la respuesta de flujo, de geomecánica y todo el subsuelo. Entonces, pues finalmente, pues así sea solamente como una parte del rompecabezas, es fundamental tener esta información. Pues aquí se muestra, por ejemplo, la diferencia que hay en deformación en superficie entre un caso heterogéneo y un caso homogéneo. En el caso heterogéneo vemos que hay más deformación en este lado del pad, ¿cierto? En este lado del modelo, y ese lado del modelo corresponde a los productores 5 y 6, que son los productores donde se tiene mejor tasa de producción, que finalmente está correlacionado con el tamaño de la cámara de vapor. Entonces, todos los datos están tratando de contar la misma historia, ¿cierto? Pero entonces la idea es como tener todos los datos y verlos juntos para entender qué es lo que está pasando abajo. Ahorita ya, este es un caso de campo, este es para hablar de valor de la información. Este fue un experimento muy interesante que se hizo después de que pasó lo de Jocelyn en el 2006, a finales del 2007, a principios del 2007, perdón, se reinició el campo, ¿cierto? Ya tenían toda la infraestructura, tenían generadores, tenían los pozos perforados, tenían la planta de tratamiento, todo, entonces se reinició el proyecto y lo que hicieron fue montar, yo creo que o sea, estos casos de monitoreo es único en el mundo, es 135 tilt meters en esta zona, aparte tenían 120 corner reflectors para monitorear con INSAR en la misma zona y tenían aproximadamente 60 GPS dual GPS que son de alta precisión. Y pues bueno, cuando uno mira este arreglo de tilt meters, pues uno dice, es muy completo, o sea, tiene muy buena cobertura, pero realmente qué tanto son necesarios. Entonces lo que se hizo acá fue algo simplemente al azar, lo que se hizo fue empezar a coger y eliminar tilt meters, ¿cierto? Entonces digamos que empezamos con 135, ¿qué pasa si nada más tengo 67? ¿Qué pasa si nada más tengo 34? ¿Qué pasa si nada más tengo 17? Y con los datos de estos sensores empezaron a generar las superficies, ¿cierto? Lo que se ve es que se puede pasar de 135 a 17 sin afectar mucho la información que se adquiere, ¿cierto? Obviamente, pues aquí hay unos detalles que de pronto no se encuentran, pero pues realmente la información es muy parecida. Entonces aquí está la pregunta de cuántos son los que tengo que instalar, ¿cierto? O sea, ¿cuál es el número óptimo? Entonces,
para irnos más allá, lo que hicimos fue también correr simulaciones, modelos heterogéneos, modelos muy parecidos a lo que se hizo anteriormente para este mismo caso, y lo que se hizo fue basado en predicciones. Esto es el resultado de simulación. Este es, digamos, simplemente cortar la superficie de simulación. Esto es lo que se ve. Y pues si comparamos con la diapositiva anterior, es bastante parecido a esto, al menos está capturando esta zona que es donde realmente está ocurriendo la mayor deformación. Y nos fuimos inclusive más ambiciosos y dijimos, escojamos 4 tilmeters solamente basados en los datos de simulación, ¿cierto? Y escogiendo solamente 4 tilmeters, este es el tipo de información que se puede obtener. Entonces, nuevamente, pasamos de 135 a 4 en este caso, o sea, pasamos de 135 a 17 al azar y de 135 a 4 utilizando predicciones y datos de simulación, pues que finalmente representan un ahorro en plata, en logística, en todo lo que está relacionado con monitoreo. Esta ya es la última diapositiva, o sea, simplemente esta es precisamente una diapositiva que yo siempre trato de mostrar cuando hablamos de geomecánica, de monitoreo, de datos de producción. Todo está contando la misma historia, pero pues simplemente si uno lo mira completamente aislado, que es lo que ha pasado muchas veces, la gente va y mira solamente datos de producción, entonces pues no está viendo toda la historia completa, ¿cierto? Cuando se integra todos estos datos y cuando se mira y se le busca como una razón pues a todo esto, es cuando de pronto empezamos a armar el rompecabezas y las cosas empiezan a tener sentido. Unas conclusiones es pues que en este proyecto pues se generó un systematic approach para proyectos térmicos, es como una especie de manual. La locación de los instrumentos debe ser estratégicamente seleccionada. Finalmente, pues, o sea, todos geological conditions, o sea, las condiciones iniciales geológicas son las que van a gobernar qué es lo que está pasando en el subsuelo. Eh, y el número de instrumentos puede ser reducido significativamente desde 135 hasta 4 si uno utiliza predicciones antes de ir a instalar un programa de monitoreo. Eso era todo lo que tenía para hoy. Muchísimas gracias y pues si tienen alguna pregunta o algo aquí estamos para responder. Tenemos una pregunta por aquí, dice, ¿el monitoreo de las propiedades petrofísicas es factible simultáneamente a la inyección? Bueno, pues sí, o sea, por ejemplo, y pues en el caso de Jocelyn, o sea, si uno mira, digamos, este que era la curva de inyección, ¿cierto? Nuevamente ahí lo que se veía era que había un aumento de inyectividad. Ese aumento de inyectividad está relacionado con un aumento vamos a ver si llego, con ¿cierto? Este caso, me fui muy atrás. Bueno, el punto es que, o sea, los aumentos de inyectividad finalmente pues están relacionados con aumentos de permeabilidad y pues eso es algo que constantemente se monitorea, ¿cierto? Una de las grandes preguntas acá es qué tanto aumento de inyectividad, es mucho aumento de inyectividad. Hoy hablaron de dilatancia, de muchas cosas que pasan en el yacimiento y que se ven, ¿cierto? Inclusive muchas veces se ve consolidación térmica en algunos cuerpos, sobre todo cuando hay arenas muy sucias. Pero pues la pregunta siempre es, o sea, uno aquí pues podría mirar qué tanto están cambiando propiedades como por ejemplo la permeabilidad, pero la pregunta siempre es, ¿cuándo me debo preocupar? ¿Cierto? O sea, ¿en qué momento estoy preocupado que abrí un canal nuevo de flujo o pasó algo, ¿cierto? Pero sí, pero pues este podría ser un indicador de cambios de permeabilidad con inyección, ¿cierto? Muy bien, Juan, muchas gracias. Listo. Gracias. Hasta luego.